Hola, buenas tardes. Hola a todos. Hola Ana. Hola RC Halcón. Hola Ida. Buenas tardes. Me alegría. Bueno, pues ya mismo vamos a estar en este directo. Vamos a dar unos minutos para que todos, la Mónica, para que todos incorporéis. Y seguro que va a ser súper entretenido. Ya está mismo aquí, está Belén con nosotros. Hola Belén. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. A No sé si ver, se me escucha bien, tengo los cascos puestos. sí, se te escucha bien, sí, 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 se te Vale. escucha bien. Yo sí te escucho bien. Ya mismo vamos a estar todos unidos, esperamos unos segunditos. Hola a todos. Bueno, ya mismo están llegando todos nuestros invitados. Hola Sabri, un placer que estés por aquí con nosotros. Y ya mismo vamos a empezar. ¿Eh? Bueno, pues son las 8:15. Hola, buenas tardes, Nico. Hola, Remé. Y vamos a empezar este directo. Como he dicho, buenas tardes a todos los seguidores de Centro Psicosanitario Galiani, que hace este directo dentro del programa Volver a Ser. Es unos directos patrocinados por la obra social de la Caixa, a las que desde aquí le agradezco de corazón este patrocinio y el que lo haga posible. Y se enmarca también dentro de las acciones que estamos llevando a cabo para poder volver a ser, para poder volver a, desde la conciencia, desde el conocimiento, desde la esencia, reconstruirnos desde dentro hacia afuera. ¿Vale? Entonces, bueno, pues hoy vamos a tocar un tema que en Sevital, repito, que es la asociación que Centro Psicosanitario Galiani ha constituido para llevar a cabo acciones solidarias, repito, con el patrocinio de la Obra Social de la Caixa. Vamos a tocar un tema hoy que es el tema de la nutrición. Yo creo que ha habido cuatro temas estrellas durante este confinamiento y esta crisis sanitaria que hemos vivido. Uno, evidentemente, el tema psicológico y emocional. Otro, el tema fisioterapéutico de la actividad física, del ejercicio. Otro, el tema económico de cómo iba a quedar esta incertidumbre. Y otro, el tema nutricional, ¿verdad? Porque la primera imagen que todos tenemos de empezar el confinamiento es las personas tirándose literalmente en plancha a los centros de alimentación para poner todos sus carros a tope en ese sentido, ¿vale? Entonces, yo la primera pregunta, Belén, es obligada. ¿Por qué no nos describe cuál ha sido, bajo tu punto de vista como nutricionista, este recorrido que hemos tenido las personas desde el punto de vista, desde que nos quedamos confinados hasta este punto en el que estamos de la desescalada? Es decir, ¿cuáles han sido las actitudes que han ido generándose desde el punto de vista de la nutrición, de lo que es la forma en cómo hemos comprado y la forma en cómo hemos comido? Pues mira, en primer lugar, yo quería dejar claro que estamos hartos de escuchar por las redes sociales y, bueno, por los medios de comunicación con muchos mensajes generalizando. Pues se está comprando mucho de este alimento, se está comprando mucho de este otro. Al final, todo esto son ideas que, bueno, que van surgiendo en función de las imágenes que podemos ver o de lo que está como más masificado, lo que más la gente suele comprar. Pero es verdad que no podría hacer una generalización y dar un titular de qué es lo que más se ha consumido o qué es lo que menos se ha consumido. Sin embargo, sí podría decir lo que para mí ha supuesto, viendo un poco las circunstancias, cómo he dividido, cómo he visto un poco la situación. En primer lugar, he visto personas que desde el primer momento se tomaron el confinamiento, por así decirlo, como un fin de semana, ¿no? Que entra en el confinamiento y parece bueno, como voy a estar más tiempo en casa, pues yo tengo un poco asociado que cuando estoy más tiempo en casa, a lo mejor un domingo o días así un poco más relajados.
ese tipo de personas quizá hayan aumentado la ingesta en alimentos más ultraprocesados, en más dulces y demás. Luego, por otro lado, hay otras personas que habrán empezado el confinamiento poniéndose unos objetivos muy estrictos, ¿no? De, bueno, pues voy a utilizar este confinamiento para cuidarme muchísimo, para cocinar muy bien, para enterarme de cómo puedo perder peso, cómo puedo conseguir estos objetivos. Y luego, a lo mejor han revertido, han hecho como el cambio, los que empezaron cuidándose mucho y teniendo ese objetivo. Luego se les ha ido un poco de las manos al ver que duraba un poco más el tiempo. Y, por otro lado, los que iniciaron, digamos, permitiéndose mucho más y luego han tenido que encaminar un poco todo eso que estaban llevando a cabo porque era un poco insostenible para algunos, seguramente. O sea que, según tú dices, ha habido como dos actitudes claras en esta crisis sanitaria. Los que empezaron Sí. pensando que una mala tarde la tiene cualquiera, voy a comer un poquito porque no pasa nada, ¿vale? Y que luego se han visto que estaban creciendo desde el punto de vista de poner peso y rápidamente pasaron a una medida más restrictiva, creo que con poco éxito, bajo mi punto de vista. Ujú. Y después aquellas personas que empezaron con mucha severidad, ¿no? Con mucha disciplina, diciendo, bueno, pues este confinamiento voy a hacer una serie de cuestiones, pero luego se Un han dado poco cuenta que irreales también, un un poco poco irreales. irreales y luego se han visto que eso no eran capaces de poderlo mantener. Muy bien. También, perdona, también puede ser que haya personas, por supuesto, que hayan mantenido ese equilibrio. Pero si tuviese que hacer un resumen general, diría esas dos partes. ¿Cuáles son los inconvenientes o cuáles son los motivos de consulta que te estás encontrando ahora aquí en el Centro Psicosanitario Galiani respecto a las personas y su nutrición en este momento en el que nos encontramos de la desescalada? Pues, como bien he dicho, se divide muy claro en estos dos tipos de personas y en estos dos tipos de grupos. Y sobre todo lo que más se está viendo ahora es el querer, como ya tenemos aquí el verano, ya llega esa famosa operación bikini, nos hemos dado cuenta que hemos salido y que directamente ya está ahí, que ya la desescalada va más rápido de lo que nosotros pensábamos y quizá pues ahora queremos algo pues inmediato, más rápido, sin que nos cueste mucho esfuerzo. Todo este tipo de objetivos que queremos de forma rápida nos llevan a pues, consultar diferentes páginas de internet, a preguntar a la vecina a ver qué dieta puedo llevar porque a ella le ha servido. Al final, para eso estamos los nutricionistas, para precisamente ver qué es lo que es mejor para cada persona. Porque muchas veces intentamos llevar a cabo una dieta restrictiva o unas pautas restrictivas que hemos visto en la persona de al lado o en nosotros mismos hace unos años y la queremos llevar a cabo pues ahora, porque ahora quiero perder peso o porque ahora quiero conseguir un objetivo más rápido. Entonces me baso en esa dieta que llevé hace un tiempo que me funcionó o en la dieta que le funcionó a la persona que tengo al lado. Yo quiero decir que ese tipo de objetivo y de planteamiento, normalmente lo que yo me encuentro es que suele llevar a una frustración, porque al final no lo conseguimos, o lo conseguimos y dura muy poco tiempo, no nos dura el tiempo que realmente que queremos que se mantenga, porque queremos algo rápido, pero también que se mantenga. Y sin embargo, creo que para ello tenemos que precisamente acudir a un profesional sin poner, digamos, esas metas de quiero algo rápido, sino voy a ver qué es lo que mejor se adapta en mí en este momento. Una de las cosas que te he escuchado en muchas ocasiones es hablar de una nutrición consciente. ¿Qué significa una nutrición consciente? ¿Cómo podrías definir lo que es una nutrición consciente, ¿verdad? Pues una nutrición consciente, el principal objetivo que tiene es que yo me lo encuentro mucho cuando a lo mejor una persona califica cómo ha comido, se pregunta, bueno, ¿cómo ha comido esta semana? ¿Qué tal ha ido esta semana, no? Y lo primero que dicen es, esta semana he comido muchísimo. O esta semana he comido muy poco, o esta semana lo he hecho muy bien, o lo he hecho muy mal. Al final, pocas personas de primera te describen su situación y cómo han hecho la semana o cómo han llevado la semana con datos. ¿Esto qué significa? Que si yo no soy consciente de cuánto es mucho, cuánto es poco, cuánto es regular y cuánto es que yo lo haga bien o que lo haga mal, yo no puedo saber luego y no soy consciente de lo que he comido. Simplemente me queda esa emoción, ese pensamiento, ¿no? Entonces, para lo que trabajamos continuamente en esa alimentación consciente es para que una persona no solamente sepa decir he comido mucho, poco, regular o lo he hecho bien o mal,
sino que sea capaz de decir, pues mira, he comido esto, esto y esto, y ya calificaremos y valoraremos en función de su objetivo, de sus necesidades y de su día a día, si lo podemos calificar como mucho, como poco, o si simplemente no hay que calificarlo, sino que está dentro de ese equilibrio. O sea, si te estoy entendiendo bien, lo que estás diciendo es que todas las personas tienen como un comedor, un yo comedor, o sea, un yo que come, que se mueve por impulso, que se mueve por sus emociones, que se mueve por su instinto, y que a ese yo, vamos a decirlo, más primario, más instintivo, más pulsional, más básico, hay que sobreponerle o una persona como que vigile, ¿no? Como que vigile, ¿no? A ese Claro. comedor más compulsivo, a ese comedor más inconsciente, a ese comedor más irreflexivo. Quizás el trabajo de una nutrición consciente sea fortalecer esa conciencia nutricional de la persona para observar a este comedor compulsivo, instintivo o primario que todos llevamos dentro. Claro, al final yo pongo muchas veces ejemplos como los comecocos, ¿no? Que se comen continuamente. Yo visualizo mucho e intento explicarlo así, que al final es la emoción que continuamente quiere comernos, quiere estar por delante de lo que en ese momento a lo mejor son nuestras necesidades fisiológicas y predomina en ese momento pues la emoción o ya sea cualquier sensación o pensamiento que pueda tener. Entonces, intentamos darle datos a esa emoción para que no ocupe el 100% en ese momento y luego tengamos esa sensación de culpabilidad, de malestar o... ¿Cómo ves tú, por ejemplo, o sea, tú crees que esa inconsciencia, diríamos, ese comer de manera inadecuada, proviene también de nuestros hábitos educacionales y sociales? Es decir, cuando a un niño se le quiere premiar por una buena acción, se le compra un dulce, o se le compra una tarta, o se le da una chuchería. En vez de darle, hola hijo, toma una zanahoria, te has portado muy bien, cariño, toma una zanahoria, O simplemente no hay que cambiar una cosa por la otra, simplemente porque entiendo que, bueno, que socialmente es muy complicado. Pero es verdad que no significa que haya que cambiar una cosa por otra, pero sí que por lo menos el niño, en este caso, conozca las opciones. O sea, no se trata de que solamente al niño, en vez de darle una cosa, haya que darle la otra, sino que sepa qué es lo que hay y que hay más allá. Que no directamente, como bien has dicho, se relacione pues el premio con un dulce, o que a lo mejor ese niño en un momento determinado, si conociera otras alternativas, saldría de él elegir otra cosa. Pero has como dicho, no conocemos más, sí, has dicho una cosa que me resulta muy interesante. ¿Hasta qué punto la industria alimenticia está jugando con nosotros? Es decir, está haciéndonos trampas constantemente con esos alimentos ultra procesados que sabemos que generan en nuestro cerebro una adicción química y de los cuales luego nos es extremadamente difícil zafarnos. Es decir, ¿cuántas veces te encuentras tú con que tienen un yo químico nutricional? Es decir, que la industria les ha metido una serie de alimentos que han generado en el cerebro una serie de neurotransmisores del placer, pero que lo hacen a costa de envenenarse desde un punto de vista nutricional, ¿no? Es decir, sí, estamos en manos de la industria en ese sentido. esto tiene varias partes por donde se puede enfocar y es que, por supuesto, esos alimentos crean pues, esa adicción que has comentado y que está más que demostrada. Pero es verdad que muchas veces también viene de que nosotros mismos nos lo prohibimos. Es decir, ya partimos de la base, partimos de que si queremos conseguir un objetivo en nuestro físico o en nuestra salud, al final lo primero que se nos va a venir a la cabeza es que tenemos que prohibir esos alimentos. Entonces, aparte de las sustancias químicas que lo provocan y que es así, también juega bastante la parte emocional. Es decir, si yo me lo prohíbo, al final aumento el deseo, ¿no? Porque me crea ansiedad, es algo que yo me estoy prohibiendo. Vuelvo a lo mismo que lo de los niños. Si contáramos y supiéramos que si yo tengo una vida de hábitos saludables y conozco mis necesidades, sé escuchar a mi cuerpo y sé satisfacer sus necesidades de la mejor forma, que para eso hay que trabajar mucho, al final estos alimentos van a estar ahí, pero también voy a saber en qué momentos escogerlos, porque ni mucho menos son alimentos que no tengan que estar nunca en nuestra alimentación. Pero sí es verdad que hay que valorar en función de muchísimas
de la persona y de la situación y del objetivo, por supuesto. Hay otro aspecto que me parece importante. Estás hablando constantemente de que los pensamientos y las emociones de las personas son el elemento precursor de la conducta alimentaria. Diríamos que es la madre, el eje vertebrador del que sale la conducta alimentaria. ¿Tú crees que entonces, explícame por qué muchas veces los nutricionistas, y esto te lo hablo como psicólogo, por qué los nutricionistas y dietistas son a veces tan reacios de introducir los términos psicología, emoción, etcétera, en la persona que acude a la consulta de un dietista nutricionista? ¿Por qué son tan reacios? ¿Por qué no le expresan con claridad a la persona si sabemos claramente que son los pensamientos y las emociones los que dominan la conducta y más la conducta alimentaria de una persona? ¿Por qué no hace el nutricionista, bajo mi punto de vista, ese énfasis en esos aspectos, Belén? Bueno, pues pasa un poco como en casi todas las profesiones, que al final es como yo me valgo por mí y yo me basto y me sobro y parece que no necesito ese trabajo multidisciplinar. Si realmente es un profesional de la salud y se interesa por la alimentación y la salud de las personas, pienso que es necesario conocer que no basta solamente con una buena alimentación, sino que también hacen falta un trabajo de base. Es verdad que en ocasiones no es necesario en un porcentaje tan alto, o quizá pues no tiene tanto peso. Dime ese porcentaje. De 10 personas que van a la consulta, a tu consulta, dime qué porcentaje necesitan forzosamente un trabajo, yo no diría previo, pero al menos paralelo, de sus pensamientos y de sus emociones con respecto a aquellas personas que puedes entrar directamente a abordar sus hábitos nutricionales sin tocar la parte psicoemocional. ¿Cuál sería el porcentaje? Pues también es verdad que las personas que vienen aquí al centro, de un 10, pues 7, 8. ¿Un 70 o un 7. 80% de Sí, verdad? porque de hecho muchas veces vienen de tratamientos previos en los que, bueno, como he dicho, al final intentamos meter una dieta desde fuera, dieta de X, llámala como sea, la metemos con calzador en nuestra vida. Y es como, ahora tienes que llevar esta dieta en este momento de tu vida. Pero realmente pocas personas, no es cuestión de mirar a la persona en vez de a la persona que quiere perder peso, ver hasta dónde es capaz de llegar, porque muchas veces de a lo mejor no llevar un tratamiento dietético adecuado se derivan otro tipo de problemas, porque quizá no se puede llevar a cabo a lo mejor, por ejemplo, un tratamiento muy restrictivo. Bueno, en determinadas personas pues puede funcionar, por supuesto que sí, pero hay otro tipo de perfil que no es recomendable utilizar este tipo de tratamiento, y para eso es verdad que hay que mirar a la persona y no tanto a la demanda que viene y te dice, pues quiero perder peso en no sé cuánto tiempo porque tengo la feria. Es decir, que bajo tu punto de Vamos a vista, parar. bajo tu punto de vista, la demanda de una persona que cruza tu puerta poco tiene que ver con la necesidad luego que generalmente necesita, ¿no? Claro, yo de hecho en temas de comida, receta y todo este tipo de cosas, al final son personas que vienen ya mm, cansadas de tantas dietas, pero ya no por haber ido a un profesional o un nutricionista, ya por mirar en internet, porque estamos continuamente, o sea, si yo quiero hacer una dieta, yo lo pongo en internet y a mí me aparece. Pero luego, el cómo gestionar cuando termino esa dieta y me viene el efecto rebote, o cómo gestionar que yo llevé esta dieta hace 10 años y me funcionó y ahora no, no es tan fácil. Ya eso no lo pone en internet. Nos están haciendo preguntas respecto a la relación que existe entre la ansiedad, entre el estrés, entre la angustia y la repercusión que tiene luego La asociación con la alimentación, ¿no? en la ingesta alimentaria. ¿Cómo se denomina, si existe una denominación, de esa ingesta que no proviene de una necesidad nutricional, sino proviene del equilibrio emocional de la persona, si tiene un nombre? Ese tipo de hambre que nos deja, nosotros la percibimos como hambre, no, se llama hambre emocional. O El sea, hambre emocional. el hambre emocional sería cuando tú comes sin una necesidad de cubrir calorías o déficit de tu cuerpo desde el punto de vista de tus necesidades, ¿no? Generalmente sí, tengo esa sensación de tengo hambre y directamente yo lo asocio con la alimentación.
y directamente pues voy a comer. Se tiende a decir que el hambre emocional lo solemos asociar con alimentos ultraprocesados, comida rápida, es verdad, pero también no se nos puede pasar otro porcentaje que es el social. Hambre emocional, hay muchas veces mucho respeto a decir este término y en realidad es algo que experimentamos en el día a día muchísimo. Esto puede ser, por ejemplo, una comida con tu familia en la que tú por ti dejarías de comer a la segunda, al segundo plato y por el ambiente, por la situación, por estar a gusto, sigues comiendo, por ejemplo, y eso no tiene nada negativo, todo lo contrario. Pero también se denomina hambre emocional, porque no deja de ser algo que está precedido por un estímulo externo, que no es algo que te nace a ti de forma fisiológica. Claro, yo siempre he pensado que aquellas cuestiones que forman parte de los seres humanos, que son habituales, como el dormir, como el comer, o se tiene un gran equilibrio con ellas, o la persona lo va a pagar muy caro. O sea, yo puedo no ser consciente o generar conductas, vamos a llamarlo inadecuadas, en cosas que hago eventualmente. A lo mejor, pues, yo qué sé, la cena de Navidad pues no tendría una repercusión importante sobre la persona porque es una vez al año. Pero sabiendo que tengo que comer 2, 3, 4 o 5 veces todos los días, o lo integro dentro de un hábito consciente, o me llevo bien, por decirlo de una manera, o me llevo bien con mi ingesta alimentaria, o si no lo voy a pasar realmente muy mal, ¿no? Claro, porque al final ya entramos en esa lucha que vienen muchas personas así, de ya me encuentro en un momento en el que tengo comida delante y ya es, siempre lo describen así. Tengo como dos partes, una que me dice que no coma, otra que me dice que coma, otra que me dice que está bien, otra que me dice que está mal. ¿Por qué? Porque al final sé que en el momento en el que voy a empezar a comer, voy a ingerir alimentos sin saber qué estoy comiendo y luego me voy a parar y voy a decir, uff, he comido muchísimo. Me quedo con la sensación de malestar, pero no quiero mirar atrás y no quiero decir, ostras, ¿qué he comido? A mí alguien si me pregunta en este momento, yo solamente voy a decir que he comido mucho. Yo no te sabría decir que he comido. ¿Para qué se trabaja y para qué se toma conciencia? Para que esa persona sepa lo que ha comido y que sepa decir, pues a lo mejor lo he comido porque he querido o a lo mejor lo he comido, no debería, a lo mejor en este momento, en función de mi objetivo, voy a ver mi día a día cómo ha ido, para ver qué peso y qué importancia tiene eso. También tengo Y que a veces decirte que, perdona, y a veces perdona, para eso hace falta pues una visión que te lo diga desde fuera, porque ya llega un momento que es ese día a día. claro, hemos hablado que la relación de la ansiedad con la sobrealimentación o con una alimentación inadecuada viene movida por la propia química de los alimentos, que generan una sustancia, vamos a llamarlo así, placentera, pero que es un caramelo envenenado, nunca mejor dicho, ¿vale? Porque puedo calmar quizás la ansiedad de una manera puntual, pero luego me viene la culpa y luego me viene el latigarme, ¿no? O sea, también muchas veces las personas comen para sentirse culpables, sí, para generar un malestar. Se boicotean a sí Es una mismos. forma de castigarse. Yo te pregunto, ¿dónde podemos distinguir una conducta patológica desde el punto de vista de la alimentación? O sea, ¿cuándo existe un trastorno de la conducta alimentaria de malos hábitos alimentarios? ¿Dónde está esa barrera? ¿No? Esta Pues sería. al final las personas cuando ya llegan a un límite, muy pocas veces, al final, al principio es como yo controlo, yo lo voy viendo, yo sé que ahora mismo he comido más, bueno, no pasa nada, ahora he comido menos, bueno, al final cuando me afecta en ámbito social, por ejemplo, que ya el salir a comer fuera me cree esa ansiedad de no sé qué hacer cuando estoy con más personas o cuando estoy con mi familia, cuando estoy, digamos, en un núcleo en el que yo de forma natural debería de estar a gusto, tranquilo y disfrutando. A mí ya me crea esa comedura de cabeza y esos pensamientos continuos, ahí es cuando ya tengo que empezar a plantearme que ya quizá no tengo tan controlada la situación. O sea, me está describiendo lo mismo que el hábito de cualquier adicto. Claro, Así como el de un ludópata, como el de un adicto a las apuestas o como de cualquier adicto a cualquier sustancia. Es decir, claro. lo que me está diciendo que el cerebro muchas veces de aquellas personas que tienen un descontrol con su alimentación funciona igual que el del adicto en cualquier otra circunstancia, ¿no? Por eso es tan importante que nos demos cuenta que la parte psicológica tiene mucho peso, porque en la nutrición el que se relacione mal con la comida es
bueno, algo que puede ser un punto determinado, pero quizás puede salir también por otro lado, por cualquiera de estos que has comentado. Y ahí es cuando ya no hablamos tanto de nutrición, sino que también tiene que haber pues ese conocimiento de base de la persona y de cómo Claro. reacciona ante la Estamos adicción. hablando, quiero dejar claro que no vamos a tocar conscientemente temas como los trastornos de las conductas alimentarias, que es la anorexia y la bulimia. Y me gustaría dar esta explicación a nuestros seguidores. Hablo ahora desde el punto de vista de la psicología. Los llamados trastornos de la conducta alimentaria han sido o son de reciente denominación. Hace años los trastornos de la conducta alimentaria como tal no existían. Lo que estaban metidos eran dentro de los trastornos de la personalidad y de algunas patologías asociadas. Los trastornos de la conducta alimentaria pasan a denominarse trastornos porque junto con los trastornos depresivos son los dos únicos trastornos mentales que causan la muerte. El trastorno depresivo por el suicidio y los trastornos de la conducta alimentaria por la inanición. Entonces, como empieza a verse una enorme importancia de los síntomas de los trastornos de la personalidad en el ámbito alimentario, se sacan de los trastornos de la personalidad, los trastornos alimentarios se ponen aparte, pero es una división artificial, porque en realidad no existe. La gran mayoría de los trastornos alimentarios existe detrás lo que se llama una patología dual, que es un trastorno de la personalidad o rasgos desajustados de la personalidad. Es muy infrecuente ver trastornos de la conducta alimentaria que no estén asociados a rasgos desajustados de la personalidad. Por eso, muchas veces en este tema, yo creo que el nutricionista realmente, claro, si ya en muchas ocasiones necesita trabajar la parte psicoemocional, en esta, ¿no, Belén? Me parece que es, Es bueno, no sé, un una 80%. herejía, ¿no? Una herejía casi no hacerlo, ¿no? Me parece De hecho, esto es lo que ocurre muchas veces, que se intenta llevar a cabo ciertas pautas o ciertas medidas nutricionales y no funcionan. O la persona al final acaba teniendo, o sea, a lo mejor sale de la consulta habiendo perdido peso o consiguiendo el objetivo que quiere, pero llega un momento que todo se le viene otra vez de vuelta. Belén, una pregunta, a ver, quiero comprometerte un poco con esta pregunta. ¿Tú hasta qué punto crees que los nutricionistas y los dietistas nutricionistas tenéis cierta responsabilidad sobre ese jugar casi con los profesionales, ¿no? Ahora me voy a uno, ahora me voy a otro, ahora me voy a uno, ahora me voy a otro. O sea, ¿crees que los dietistas, los nutricionistas, tenéis la claridad suficiente como para hablar con vuestros clientes y decirle, mire usted, caballero, señora, por aquí no es por allí o es por allá? ¿Y no creéis que a veces hacéis pactos con el diablo? Es decir, ¿le seguís demasiado la corriente a vuestros usuarios? Es una pregunta, te pregunto, porque en mi profesión también sí. Yo, bajo mi punto de vista, pienso que por supuesto que hay muchísimas veces que los tratamientos dietéticos ayudan y empujan a muchos problemas con la alimentación. Y que habría veces que pararse un poco a ver si realmente hasta qué punto te compensa que esa persona pierda peso rápido o realmente lo que quieres es que luego tenga una buena vida, una tranquilidad y una buena relación, porque muchas veces esas prohibiciones y esas restricciones llevan a que ya no vaya por tan buen camino la alimentación y la relación que tienes con ella. Entonces, muchas veces habría que ser claro y decir hasta dónde se puede llegar. Ojalá fuera así, ojalá todos los profesionales, cada vez se ve más, también te lo digo, cada vez más nutricionistas están divulgando y es maravilloso ver cómo cada vez estamos todos a una viendo, tomando conciencia, viendo la importancia de las emociones y todo esto. Y saber hasta dónde puede llegar cada uno, por supuesto. Hasta qué punto cubres esa demanda sin que luego pueda ser un problema para la persona. O sea, básicamente lo que me quiere decir es que la nutrición tiene el prefijo psico delante asociado en la gran mayoría de las ocasiones, ¿no? La psiconutrición sería un elemento, yo creo que absolutamente Fundamental. necesario en esa línea. Otra cuestión, Belén. ¿Se puede sustituir, o sea, uno haciendo ejercicio físico, actividad física o deporte, puede sustituir el efecto que causa una mala alimentación en el sobrepeso? No. Puede obtener el físico que quiere, ¿vale? Pero salud, en cuanto a temas de salud, no. Tiene que ser, bajo mi punto de vista,
el ejercicio físico y la alimentación van muy unidos. Y al final, dependiendo del objetivo de cada persona. Si me estás hablando de un objetivo físico, del simple hecho de o estar delgado, o estar fibroso, o tener X porcentaje de grasa, bueno, al final, a lo mejor a la persona que come menos saludable le va a costar más, pero al final lo puede conseguir. Pero luego, cuando eso pasa el tiempo, es muy importante haberse asegurado una buena materia prima y una buena base de alimentación. Por lo tanto, si yo prescindo del ejercicio físico, me estoy olvidando también de una parte fundamental. Y si yo creo que con el ejercicio físico solamente voy a conseguir los objetivos, tampoco estoy muy acertado. Entonces tiene que ser esa sinergia de las dos. A no ser que vaya y venga China corriendo, claro. Pero aún así va a obtener el cambio físico, porque si come con alimentos que no le están aportando una buena energía, al final por dentro tu cuerpo es el mismo, aunque por fuera consigas que esté de determinada forma. He visto una pregunta de hablo del hiper y del hipotiroidismo. Hombre, yo creo que, en primer lugar, el hiper o el hipotiroidismo, es decir, la disfunción en la glándula tiroidea, lo primero que aporta es una disfunción emocional. Es decir, veo extremadamente difícil, poder llevar a cabo una alimentación, digamos, apropiada, sobre todo para este tipo de patologías, sin que haya un aspecto psicoemocional, una educación psicoemocional por parte de la persona. De eso, eso me parece muy interesante porque muchas veces cuando estamos hablando de una enfermedad o cualquier desajuste que tengamos en el sistema digestivo y demás, al final tiene un peso emocional muy importante, cualquiera, ya sea colon irritable, una hernia, cualquier enfermedad, la que sea. ¿Por qué? Porque normalmente este tipo de personas llevan a cabo dietas, pues a lo mejor para un colectivo sano, y no consiguen lo que quieren o tienen esa sensación continuamente de es que estoy hinchado o hinchada, es que me encuentro mal, es que tengo muchos gases, es que no soy capaz de ir bien al baño, cualquier cuestión al final la generalizo y estoy continuamente diciendo es que me encuentro hinchada, es que me encuentro mal, es que me afecta el ánimo, es que estoy de mala leche, Si al final yo no sé de dónde viene eso, crea esa sensación de sentirte mal pues a diario y esa frustración de que no lo consigo. Por eso es tan importante, por eso considero tan importante el trabajar la conciencia y más aún en estos casos. Porque si yo soy capaz de saber que yo no estoy hinchada siempre, sino que estoy hinchada cuando me como X, yo ya puedo hablar un poquito conmigo misma. Y yo ya puedo decirme a mí misma, bueno, tranquila o tranquilo, porque es que no estás hinchado siempre. Estás hinchado o hinchada cuando has comido esto. Pero a veces hace falta pararse porque no quedamos con esa sensación. Hay una cuestión que también me gustaría destacar y es lo que significa una vida inteligente o una alimentación inteligente. Primero hay que definir el término inteligencia. Una persona es inteligente cuando tiene capacidad de elegir. Este elemento es básico. Si trasladamos esta acepción de la inteligencia, esta definición de la inteligencia como capacidad de elegir entre varias opciones, una nutrición inteligente es aquella forma de alimentarse que puede elegir entre más allá de sus impulsos, más allá de sus inputs, Y adaptarse. y adaptarse efectivamente a lo que viene siendo las circunstancias que uno requiere. Eso es una alimentación inteligente y eso es una vida inteligente, cuando uno tiene la libertad de poder elegir y sobreponerse a ese yo que le está empujando en muchas ocasiones a tener conductas, sean alimentarias o sean de cualquier tipo, que su conciencia no las admite. Esa disyuntiva que se da entre esa conciencia, esa inteligencia de la persona y luego sus inputs, sus cuestiones más egóticas, más primarias y más básicas, crea un enorme malestar dentro de lo que es la persona. Y de ahí incluso pues viene que tenga que comer más alimentos, supongo, azucarados, ultraprocesados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Al final la impulsividad te lleva por ahí. Claro. Una cuestión, vamos a ir un poco a la parte infantil. Te hago dos preguntas en una. Primero, ¿qué opinas de si los niños de hoy día, entre, no lo sé, 2, 3 años y 8 o 10 años, si tienen una alimentación saludable? Y segundo, el baby-led weaning, que creo que se llama así, Feeling. o weaning, yo como no soy nutricionista me lo puedo permitir. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de ese método de comer con las manos los niños, etcétera? Te hago las dos preguntas en una. La segunda sería un tema un poquito más de meternos en cuestiones de la alimentación complementaria y demás. Me voy a centrar sobre todo en la primera parte de que considero que es importante la alimentación infantil hoy en día
o qué puntos se pasan un poco por alto. Se le da mucha importancia a que los niños tienen que comer sano, que tal, pero después no lo llevamos a cabo en casa y al final los padres son el reflejo de lo que los niños ven desde muy pequeños. Y esa pregunta te la quería hacer yo también a ti, pero para después, de hasta qué punto influyen los hábitos que llevan los padres y los niños, hasta qué punto se fijan en ese modelo que tienen. Pero en cuanto a la alimentación infantil, diría que primero hay una escasez brutal de información. Que a los niños les llega en un porcentaje altísimo bombardeos constantes de alimentación, digamos, menos saludable, y les falta esa parte de concienciación y de, sobre todo, conocer. Ya no es que solamente pueda comer alimentos saludables, sino que mamá, papá, el hermano, el primo, de la familia y en el colegio sean capaces de enseñarle que hay algo más allá. No que solamente haya eso. Tampoco es cuestión de obsesionar a un niño desde muy pequeño con alimentación extremadamente saludable. Simplemente saber que hay que cuidarse, hay que comer bien, si de verdad quieres estar sano. ¿Pero tú crees que hoy en día, de forma genérica, los padres tienen una alimentación saludable para con sus hijos? Los niños, nuestros hijos, nuestros nietos, en definitiva, los niños más pequeños. Pienso que muchas veces la llevan a cabo, hay de todo, pero también pasa muchas veces que los padres llevan a cabo una alimentación saludable y parece que los niños a veces son como menos importantes. Es decir, me explico, no es que los niños sean menos importantes, sino que como son niños y lo van a quemar, ¿no? Bueno, como no va a coger peso porque hace mucho ejercicio, y es un concepto un poco erróneo, porque no es cuestión de físico, no es que el niño vaya a coger peso o no vaya a coger peso, sino que es que se tiene que cuidar igual que tú, es una persona igual que tú. Entonces, si unos padres llevan a cabo, yo animo a que si unos padres llevan a cabo una alimentación saludable porque les gusta, porque creo que es importante, al final que los niños también la lleven es igual de importante, aunque se mueva más, aunque eso va a hacer primero que tenga una educación nutricional enorme y luego que en su futuro no tenga apenas problemas para mantenerse. ¿Y tú qué me querías preguntar antes, me decías? Que si crees que hasta qué punto influye, por ejemplo, cuando los niños están en casa y muchas veces se utilizan frases o recursos, ¿no? Para castigar o para sí conseguir algo en la educación y se utiliza la comida. Pues esta noche te vas a acostar sin cenar. Pues hoy, o todo lo contrario, no te puedes ir de casa sin comer. Tanto obligar a comer como prohibir el comer. Vale, mira, los niños tienen dos formas de vengarse de los padres. Una es con el sueño, es decir, no queriendo dormir o mal durmiendo. Y otra, la comida. Son los dos escenarios favoritos donde suelen llevar a los padres al fango. Porque ahí los padres, y sobre todo las madres, se ponen extremadamente nerviosas. Cuando su hijo duerme mal, y ya sea por una cuestión, repito, de chantaje, o cuando su hijo, como se suele decir, mi niño no me come. Entonces, yo fíjate que creo que en este caso los niños son muy inteligentes y lo que hacen en este caso es reclamar la atención de sus padres mediante acciones que saben que los padres van a prestar mucha atención. Es muy difícil que el padre y una madre mantenga el tipo cuando su niño, a la hora de ir a acostarse, en ese hábito del sueño, no reacciona o no se comporta de modo adecuado. Y centrándonos en lo que te digo, es muy importante que ese padre y esa madre se dé cuenta de que su hijo está jugando con ellos a través de la comida e intenta imponerles su voluntad emocional de dominio y de control, que eso es lo que tiene que todo buen hijo es lo que tiene que hacer, ¿eh? Querer llevar el control, ¿vale? Porque es su instinto, porque quiere, sobre todo si tiene 3, 4, 5, 6 años en esa línea, de esa edad de que estamos hablando. Entonces, ¿qué es lo que fíjate que los niños detecten en los padres el que, hablo con 4 años, con 5 años, con 6 años, con 7 años, yo no creo que detecten el que a la madre o al padre no le gustan las lentejas, o no le gustan los garbanzos, o no le gustan los guisantes. Lo que detectan es la forma, la reacción emocional en la que ese padre o esa madre rechaza un alimento y la forma en cómo se pone a nivel emocional. ¿Eh? Por ejemplo, Esto está fatal, si esto está no sé cuánto, esto no sé qué. Y ese niño y esa niña lo hace sobre alimentos que no tienen ninguna lógica, pero está por aprendizaje vicario, que es aprendizaje imitativo, atendiendo a aquello que ha visto en su padre y en su madre.
esa manera emocional de responder a un estímulo que en este caso es la comida. Y los padres lo hacemos de modo muy inconsciente en esa línea, totalmente inconsciente. Y los niños son unos radar, lo cogen y dicen, ah, sí, con la comida se puede decir, ah, qué asco, uy, esto está mal, uy, tal. Y el niño O dice, esto no me gusta sin pues, probarlo, porque esto a no lo me mejor gusta, esto no me gusta. Por mí estas cosas me gustan muy poco hechas, a mí no sé cuánto. Y hace así el niño, la niña, ¡buah! Capta y dice, tate, no me espérate, gusta. que con esto ya tengo yo aquí, esto no, y no tiene ni una lógica, ninguna razón. Entonces, yo creo que es muy importante que los padres y las madres se den cuenta, sobre todo con niños pequeños, de que básicamente esa respuesta emocional que acompaña a lo que dicen es lo más importante con lo que se quedan los niños. Eso con los niños pequeños. Y ahora te hablo ya con niñas entre 8, 9, 10, niños y niñas, pero sobre todo niñas con 9, 10, 11, 12 años. Mucha atención a las madres. Mucha atención a las madres. Esas niñas ya tienen bastante factor de riesgo con la sociedad, bastante factor de riesgo con los medios de comunicación, bastante factor de riesgo con las modas, como para que nosotros en casa, que debe ser un lugar seguro y un lugar de protección desde el punto de vista de sus emociones, nos pongamos a tontear con las cositas. ¿Eh? Que si esta comida, que si te vas a poner gorda, que si esto no te cuenta, ten cuidado que esto engorda mucho, o si esta falda si te entra. Son cosas inconscientes, claro, ¿qué vamos a hacer los padres? Ninguno, ningún padre, ninguna madre hace conscientemente esas cuestiones. Pero me parece fundamental que tengamos en cuenta este tema, ¿vale? Entonces, respondo a tu pregunta de esta manera. Dos cosas, Belén, Vale. si no tienes otra cosa que decir. ¿Cuándo la diferencia entre un endocrino y un nutricionista? O sea, ¿cuándo tú tienes claro que tienes que mandar a la persona a un nutricionista o no, en ese sentido? Yo diría que la principal, para mí, la Para principal, ti, claro, para ti. el límite está en una enfermedad, digamos, un poco más médica, ¿no? Que no Sí. sea una intolerancia a algo así más que estamos más acostumbrados a escuchar, sino que haya un problema más grave. Ahí es cuando yo considero que sí que tiene que haber una prueba médica más profunda, más detallada y demás. Cuando hay un Igual, órgano, ¿no? O una glándula que no funciona correctamente. Cuando hay sí, una causa orgánica, sí, cuando hay una causa sí. biológica en ese sentido. Igualmente, lo diría al contrario. Yo voy al endocrino para esa cuestión. En cuanto a temas de una alimentación más detallada, más tal, ahí es cuando hay que acudir a un dietista nutricionista, porque muchas veces eso que se intentan como entrelazar y a veces no sale bien, ¿no? A veces Vale. queremos como abarcar, entonces hay que tener, pienso que hay que tener muy separado para qué está cada profesión y para qué puede ayudar cada profesional, que cada uno Claro. tiene pues un amplio abanico enorme. Yo fíjate que casi diría que, 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 que el endocrino está para el bio, para el cuerpo, cuando le pasa algo al cuerpo, y el nutricionista, dietista está para cuando le pasa algo a la mente y a la emoción. Fíjate, casi yo esa Sí, distinción creo que es muy grosera, muy grosera, pero me parece básica a la hora de distinguir sí, una el cosa. endocrino es más, sí, más médico, no deja de serlo, claro, ahí Es una nosotros no especialidad, claro. llegamos, claro. Claro. Una cosa, Belén, ¿qué opina del ayuno intermitente? Pues es un tema bastante amplio. Pero igual que pienso que tiene muchísimos beneficios, también pienso, y es inevitable que me salga esta parte porque estoy acostumbrada también a trabajar con este tipo de pacientes y que me encuentro aquí en el centro sobre todo, pero creo que el ayuno intermitente debe ser llevado por aquellas personas que tengan una una buena relación con la alimentación y una buena concienciación de ella. Si O yo sea, que, no tengo que, 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 que- ese... que se lleven bien consigo mismos. Sí, si yo quiero utilizar el ayuno intermitente como método rápido para pérdida de grasa, pérdida de peso, pérdida inmediata, no, no lo veo para nada, porque al final volvemos a lo mismo. Quiero un tema, quiero algo rápido, que conseguir un objetivo, pero se me está escapando que el ayuno intermitente muchas veces pues despierta muchas veces ansiedad, despierta ciertas emociones que no van a llevar por el buen camino en cuanto a las emociones. Pero, sin embargo, estoy muy a favor para aquellas personas que tienen una buena educación nutricional, conocen sus necesidades, saben y tienen ese equilibrio en cuanto a su alimentación y a conocimiento. Por supuesto que puede ser un método, igual que cualquiera. Me parece, no puedo estar más de acuerdo contigo. Yo lo resumiría con una frase, ¿no? Si no sabe torear manolete, ¿para qué te metes? Por Es ejemplo, decir, como decía, por ejemplo, Coqui, y los 3 días de ayuno y regeneración celular y tal. Mire usted,
esto no es más que un autoengañarse uno a sí mismo, ¿vale? Hay una letra del barrio que dice que hay personas que desafían a los océanos, pero se ahogan en los charcos. Es decir, yo me pongo a hacer dieta 3 días restrictiva tal, pero luego en el día a día no sé ni manejarme con mi alimentación. Entonces, todo lo que sea ayuno, intermitente o cualquier otra cuestión. Cualquier dieta, o sea, cualquier dieta de estas llamadas, bueno, la dieta Duca, una dieta cetogénica, cualquier dieta llamada X, que sea algo rápido, que normalmente acudimos a ella para unos objetivos rápidos, no estoy a favor de que la lleven personas que no tienen una buena concienciación de su alimentación, pero no por nada, sino porque le va a durar poco. Y yo no sé hasta qué punto. Claro, y además yo creo pero paradójicamente creo que una gran población, de ahí lo hago desde mi desconocimiento, pero mirando la faceta emocional, una parte muy importante de la población, justamente que hace ese tipo de dieta, presenta probablemente esa falta de equilibrio, a lo mejor muchas veces más emocional, ¿no? Lo hace más impulsivo. Bueno, puede haber un porcentaje, pero la mayoría yo diría que se deja guiar pues, por eso, algo social, algo de me quiero sentir bien en el momento. Déjame que te haga esta pregunta. ¿Qué impacto están teniendo los influencers en el mundo de los dietistas nutricionistas? ¿Influencer con formación o sin formación? Porque hay influencers de nutrición. Si no te diría un dietista nutricionista, si no te hubiera hecho la pregunta así, ¿qué opinas de los dietistas nutricionistas que son influencers? No, te estoy diciendo, ¿qué opinas de los influencers? ¿Qué impacto tienen los influencers? ¿Cómo veis vosotros en la población que impactan los influencers desde el punto de vista como dietistas y nutricionistas? Por lo tanto, ya te he contestado que no son. No tiene formación. Pues veo que los influencers, pues en este ámbito de la alimentación, es verdad que entra dentro de su trabajo el divulgar, el compartir su vida, el demás. Pero hay veces que y más en el confinamiento ha pasado muchísimo. Es verdad que no hemos sabido, quizás ciertas personas a lo mejor no han sabido decir, pues hasta aquí es donde llega lo que he comido yo hoy. No tengo por qué explicar y dar tantos detalles de algo, dando por hecho que es saludable, cuando a lo mejor no lo es. O ya no porque sea saludable o no, sino porque a lo mejor esa no es tu función. ¿Pero creéis que es un intrusismo? ¿Creéis que es en vuestro gremio sentís que es un intrusismo? Yo no lo siento como un intrusismo, lo siento como un poco a la espera de que todas esas personas que siguen a este tipo de personas y los quieren seguir o los tomen como ejemplo, al final van a acabar en un profesional. Sí, lo veo un poco así. Lo veo no como intrusismo, sino bueno, lo pueden seguir. Que hable bien o mal, pero que hable, ¿no? Tu opinión es que por lo menos la gente se conciencie de que tiene que hacer algo con su alimentación, aunque lo hagan mal, pero por lo menos luego lo harán bien, ¿no? Eso es lo que tú estás más Evidentemente, o menos... ojalá no se siguiera, ¿no? Ojalá no se siguiera. Pero porque puede ocasionar, como te digo, pues, mucha controversia en muchísimas cosas, que parece que algo muy saludable porque a lo mejor esa influencer o ese influencer tiene un físico espectacular y ya parece que es como muy bueno. Es interesante lo que dice, porque eso, trasladado a mi profesión, sería como si a mí no me importara que la gente fuera al tarotista, que le echaran las cartas, porque al fin y al cabo se interesa por su vida. No digo, ya acabará en un psicólogo, ¿no? Claro, es como, bueno, es verdad, ¿no? Que juega un poco a veces o sea, a veces no es tan positivo, porque es verdad que, bueno, que yo, si fuera por mí, pues ojalá que nadie acabara. O sea, que la gente realmente se interesara y tuviese una buena fuente de la que se nutra de los hábitos. Pero lamentablemente creo que hoy en día eso es una parte muy importante social y bueno, que si no son los propios influencers los que se encargan. Yo creo, escuchándote, que os lo tomáis con resignación, ¿no? Con ánimo leve, ¿no? Como sabiendo que va a ocurrir, ¿no? Yo lo siento así, ¿no? Como diciendo, como sabiendo que va a ocurrir. Es lo que hay. Por lo menos a ver si una parte, ¿no? Se da cuenta de que por ahí no es, ¿no? Yo claro. Lo que siento en ti es que lo tomáis como con resignación cristiana. Bueno, ustedes, esto es lo que hay. Es lo que hay, estamos al tanto. Yo por lo menos estoy al tanto pues a lo mejor te interesa por ciertas cosas y demás por redes sociales
y te das cuenta y dices, No, me parece una postura inteligente, porque por lo bueno, menos... pues espero que esta persona no se llegue guiar tanto por esto y acuda más a otro tipo de perfiles que sí que es verdad que divulgan mucho, mucho, mucho sobre nutrición consciente y que yo soy la primera que, bueno, que lo publicito, ¿no? Belén, para ir un poco terminando, ¿nos puedes decir, yo soy cero de dar claves, ¿eh? No me gustan las claves, ni me gustan los consejos, ni me gustan los tips, nada, no soy de hacerlo. Pero sí soy de dar, diríamos, como reflexiones, ¿vale? Como invitar a la reflexión. Si tú tienes si tú tienes que invitar a nuestra audiencia, a nuestros seguidores o en general en tu consulta a la reflexión, ¿sobre qué aspectos invita a la reflexión? Es decir, ¿cuáles crees tú que son los ejes fundamentales sobre que una persona tiene que reflexionar cuando quiere llevar a cabo una alimentación consciente y saludable? Pues en primer lugar diría ideas y patrones en cuanto a la alimentación en general. Por ejemplo, mitos de la alimentación. Toda persona que tiene, al final creemos, por ejemplo, hoy en día estamos hartos de ver que, bueno, lo de las 5 comidas al día cada vez está más desmontado y cada vez las personas están tomando más conciencia de que eso pues no es lo importante. Pero es verdad que inconscientemente lo seguimos llevando a cabo. Por ejemplo, en el día a día, a lo mejor yo sé que no hay que comer 5 veces al día, porque a lo mejor, pero es verdad que a lo mejor me dan las 12 de la mañana y yo siento que me salta el desayuno y tengo esa sensación y ya me agobio y ya. Este tipo de cosas que suceden en el día a día sucede con muchísimos mitos de la alimentación. Ya sea cuál es la comida más importante del día, La primera reflexión es que pensemos, ¿no, Belén?, qué es lo que nos metemos en la cabeza desde el punto de vista de la información los alimentaria, mitos. ¿no? Los mitos. Esa sería la primera reflexión, ¿no? Que si ¿Cuál yo, sería? que si yo escucho que un mito, sí. Si yo veo que un mito no es, está desmontado y yo lo he desmontado, intentar integrarlo en mi día a día, no dejarlo como una Eso, simple teoría. Eso perfecto. sería lo primero. Otra reflexión, Belén, que Eh, para una nutrición inteligente y consciente. También considero muy importante no ver la alimentación como algo general, es decir, no ir a lo básico. Muchas veces decimos que llevar una alimentación saludable lo resumimos en no comer fritos y no comer dulces. Y mucha gente lo dice, ¿no? Yo como saludable porque no como fritos, no como dulces. Este tipo de generalidades tan básicas, al final no es lo que va a hacer que tengas una alimentación consciente, sobre todo lo va a hacer lo que haces todos los días. Entonces yo invito a que reflexionemos sobre lo que hacemos todos los días, a diario, 365 días al año, todos los días a todas horas. Si yo empiezo a conocer qué es lo que hago y no me dejo llevar solo por cuántas veces como dulce y cuántas veces como frito, a lo mejor estoy empezando a acercarme a una alimentación Pero más segundo, consciente. que la persona tiene que educarse en la nutrición. O sea, que algo que voy a hacer, yo diría, no sé si me paso con esta afirmación, pero decenas de miles de veces a lo largo de mi vida, algo que voy a hacer decenas de miles de veces, por lo menos sabéis qué es lo que estoy haciendo. Vamos, que digo yo, ¿no? Esa sería la segunda cuestión. ¿Cuál sería Sí, una tercera reflexión, ¿vale? pues yo diría que el mirarse un poco a uno mismo y ver en el momento que estoy y el objetivo que persigo en cada momento y no dejarme guiar continuamente por objetivos que hice en un pasado o métodos de un pasado que quiero llevar a cabo sí o sí a día de hoy porque me funcionaron. Creo que es muy importante ver y valorar el momento presente y ver si realmente tiene cabida eso que hice o tengo que darle una vuelta. No todo es válido en cada momento de nuestra vida. Nosotros mismos no somos los mismos a lo largo de nuestra vida, ni la edad, ni las circunstancias, ni O sea, quizá una enfermedad. tener en cuenta nuestro momento, ¿no? El momento Si presente para llevar a cabo. Si yo quiero las conseguir un circunstancias que cambio, rodean ese momento. si yo quiero conseguir un cambio, ya sea físico, de salud o en cuanto a la alimentación, tengo que valorar el momento presente. Es importante no mirar hacia atrás en cuanto a métodos que llevé, que quiero llevar a cabo. Valorar el momento presente y mi objetivo de ahora, porque puede variar. Y no sé si cabe una cuarta reflexión o no, no lo sé. Ya te dejo a ti que tú Habría, termines. habría muchísimas, ¿Alguna destacada? pero sobre todo el empezar a escuchar a nuestro cuerpo. Yo doy un mensaje que siempre suelo decir, que nuestro cuerpo es muy, muy inteligente
Lo que pasa es que a veces no sabemos escucharlo. Y creo que nuestro mayor objetivo es, nuestro trabajo más importante es aprender a escuchar a nuestro cuerpo para saber darle lo que necesita y dárselo pues de manera saludable para que no tengan, para prevenir cualquier tipo de enfermedad y sobre todo estar preparados, ¿no? En cuanto a salud. Garantizar una buena salud conociendo a nuestro cuerpo que ya se encargará él solo de pedirnos lo que necesita, pero hay que saber escucharlo. O sea que, por decirlo así, salir de esa inconsciencia, salir de esa, diríamos, irreflexión con la que abordamos algo tan importante como es la alimentación, algo que hacemos todos los días y haremos prácticamente todos los días de nuestra vida. Y que para eso, bueno, pues tú, ¿no? Belén, tienes las puertas abiertas de tu consulta Por supuesto. para esas personas, si ya van por lo menos dispuestas a que van a generar conciencia, mucho mejor, ¿no? Hombre, hombre, la Que no actitud es esperen, fundamental. que no esperen el primer día el papelito, ¿no? Es El papelito. fundamental. El papelito puede estar, pero a mí ya los que me conocen y trabajan conmigo saben que eso es algo que es secundario, que lo importante es lo que trabajamos aquí en consulta y por supuesto que estoy a disposición de todo el mundo. Muy bien, Belén, pues si digo que me ha provocado orgullo y satisfacción, va a sonar muy carca y de otra época, así que te voy a decir que lo que me parece es que ha sido muy inteligente las cosas que has dicho, que sí es verdad que me parece, y eso lo doy fe, que las personas que acuden al centro psicosanitario Galiani y que están en tus manos están todas encantadas, y digo encantadas y no encantado porque la gran mayoría son Sí, creo, suelen ser mujeres mujeres. en Sí. ese sentido y que yo creo que los hombres no es que no los necesitamos, sino que somos más inconscientes, más borricos, más primarios y más primitivos. Entonces, pues, Ya como lo lleva mi mujer, a lo mejor yo lo llevo a cabo en casa, pero exactamente. Y que creo, bueno, que ha sido, pues, para mí ha sido un auténtico placer escucharte y que estoy seguro que lo vamos a repetir, ¿eh? Por lo yo tanto, también estoy encantada de haber estado aquí y tratar este tema que tanto me apasiona y que ojalá que cada día pues la gente sea más pues te consciente de doy, ello. te doy las gracias y lo que sí, repito, quiero que lo tengan todos claro. La primera consulta, la primera sesión, la primera valoración contigo, con Belén Galiani, aquí en Centro Psicosanitario Galiani, es totalmente gratuita, no tiene ningún coste. Siempre el lema, queremos ayudarte, queremos escucharte, queremos atenderte, ¿eh? Por lo menos ven la primera vez, comparte tus inquietudes, bueno, y a lo mejor somos capaces hasta de ayudarte, incluso, fíjate, a lo mejor somos capaces hasta de ayudarte. Ojalá que Así sí. que muchísimas gracias a todos, ¿eh? Un placer. Y la semana que viene, bueno, intentaremos llevar a cabo otro directo también, yo creo que es súper pedagógico, didáctico, interesante, que es de lo que se trata. Así que gracias por vuestros comentarios. Me dice que Gracias faltan, por... ¿Eh? Ah, nada, que faltan muchas gracias. Estamos 1,54 y espero que hayas estado a gusto y hayas estado bien. mucho. Muchas gracias. A ti, un beso para todos. Un Adiós, Belén. beso. Muchas gracias. Adiós, audiencia. Hasta Adiós. luego. Adiós.